que vaya conmigo a 2 de Samuel 23, del 8 al 17. Y vamos a hablar hoy de los valientes de Cristo. Diga que está tuyo, los valientes de Cristo. Usted es un valiente del Señor. Un valiente del Señor. Y específicamente vamos a hablar de cómo podemos servir con excelencia y con valentía. Cómo podemos servir con excelencia y con valentía. Y vamos a buscar 2 de Samuel 23, del 8 al 17. Dice: estos son los nombres de los soldados más valientes con que contaba David. Fíjese, vamos a empezar por ahí. Eran soldados, eran valientes, estaban bajo autoridad y Dios sabía quiénes eran. Aleluya. Eran valientes, eran soldados, porque hay gente que quiere ser valiente sin enlistarse en el ejército. Eran valientes, eran soldados y estaban bajo la autoridad de David, y sobre todo Dios sabía con quién contaba. Dios sabía sus nombres y los deja registrados ahí para dejarnos saber a nosotros que cada vez que se menciona a alguien en la palabra que Dios levanta por el Espíritu de Dios, porque es parte del mover de Dios para un tiempo, Dios los tiene en su noticia para dejarnos saber a nosotros que el trabajo de Dios no es en vano. El trabajo que se hace para el Señor no es en vano. Así que los valientes del Señor, los valientes de David, es tipo de los valientes de Cristo, de los valientes del Señor. Y vamos a seguir leyendo y voy a mencionar algunos nombres que si usted no ha tenido hijos o tiene un nieto por ahí en camino, encargado, o está orando por ahí, hay algunos nombres que usted puede usar. Joseph Basebet, el Talmonita, principal de los capitanes. Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una sola batalla. Versículo 9. Le seguía Eleazar, hijo de Dodo, el Ajojita, que fue uno de los 3 más valientes que se quedaron con David cuando desafiaron a los filisteos que estaban listos para la batalla y los soldados de Israel se habían retirado. Eleazar se mantuvo firme y luchó con energía contra los filisteos hasta que el brazo se le cansó y la espada se le quedó pegada a la mano. Marque eso. Marque eso. Aquel día el Señor les dio una gran victoria y cuando el ejército lo supo, regresó al campo de batalla solo para recoger el botín. Qué bonito, después que el otro pasó el trabajo. Número 11, versículo. Le seguía Samá, hijo de Age, el Ararita. Los filisteos se reunieron en Leí, donde había un sembrado de lentejas, y el ejército israelita huyó por temor a los filisteos. Pero Samá se paró en medio de ese terreno y lo defendió. Derrotó a los filisteos y el Señor les dio una gran victoria. Versículo 13. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, 3 de los 30 jefes que se encontraron con David en la cueva de Adulán, ¿se acuerdan? En la cueva de Adulán. ¿Quiénes eran los que estaban en la cueva de Adulán? ¿Se acuerdan? Los endeudados, los amargados y los afligidos de espíritu. Lo hablamos hace 2 semanas atrás. Pero ahora estos no son ya endeudados, ni amargados, ni afligidos en espíritu, sino que ahora son personas que en ese tiempo que estuvieron con David en la cueva fueron transformados. Y ahora eran valientes, capitanes de ejército, jefes sobre otras personas. Qué bueno es Dios, ¿verdad? La obra que Dios hace es tremenda, es extraordinaria en nuestras vidas. Y dice la Biblia que cuando llegó el tiempo de la cosecha, 3 de esos que se encontraron con David en la cueva de Adulán, mientras los filisteos acampaban en el valle de Refagín. David estaba en una fortaleza y los filisteos tenían una guarnición en Belén, y como David tenía mucha sed, dijo: ¿cómo quisiera beber un poco de agua del pozo que está a la entrada de Belén? El único problemita es que en Belén estaban los filisteos. Pero David como que soltó ahí: yo tengo sed. Es como cuando uno está por el viejo San Juan y hace un calor y dice: yo quiero un poquito
de agua, un mantecado, eso, bien bueno. Y lo suelta así, y alguien que te ama te escucha expresar esa necesidad y dice, yo se lo voy a conseguir. ¿Verdad que sí? Así que el mueble que usted quiera, la casa que usted quiera, pídalo, ahora el carro. Suelta la necesidad. Mira, no estamos diciendo eso, ¿verdad? Pero David pensó en voz alta, dijo, yo quisiera agua de la de Belén, pues él se crió en Belén, él decía, la agua donde Dios me crié es mucho mejor que la que estoy tomando ahora, yo quisiera de esa agua. Entonces los tres valientes, el versículo 16 dice, irrumpieron en el campamento filisteo y sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David, pero él no la quiso, sino que la derramó en el suelo como ofrenda al Señor y dijo, que el Señor me libre de hacer esto. Sería como si bebiera la sangre de estos valientes que pusieron en peligro su vida y no la quiso beber. Tal fue la hazaña de esos tres valientes. No sabemos si esos tres valientes son los mismos que se mencionan de los cuatro que porque no especifica el nombre, que se mencionan anteriormente. Pero eran valientes. David en este ejército, David tenía, la Biblia dice que tenía 30 jefes de capitanes, eran 30 capitanes, y tenía uno en particular, y yo quiero que veamos varios consejos que podemos sacar de aquí, para poder servir con excelencia y usar nuestra influencia para el Señor. ¿Cuántos desean servir a Dios con excelencia? Estamos viviendo en un tiempo donde somos excelentes para todo, menos para las cosas del Señor. Estamos viviendo en un tiempo donde le damos excelencia económica a todo, menos al Señor. Y yo estoy hablando de manera general en este tiempo. No estoy hablando de manera específica con nadie. Pero vamos a ser honestos. Estamos viviendo en un tiempo donde el mejor tiempo no se lo damos quizás a la iglesia, se lo damos a nuestra formación espiritual, se lo damos a otras cosas. Hay mucha afán, mucha tarea en la vida. Y somos muchas veces mediocres en nuestra forma de repartir las prioridades en nuestras vidas. Pero yo que usted sepa que la vida es una batalla. La vida es una lucha, la vida es un conflicto espiritual constante, pero nosotros tenemos que entender que si estamos en una batalla hay ciertas cosas que deben ser prioridades, y una de ellas es pelear la batalla conforme al corazón de Dios y conforme a la valentía que Dios ha puesto en nuestras manos. Eso debe ser prioridad. La batalla que Dios ha puesto en tus manos es una batalla real, joven. Es una batalla real, matrimonio. Es una batalla real, hombre, mujer, de oración. La batalla que Dios ha puesto en tus manos solamente se gana con valentía. Solamente se gana entendiendo que Dios te puso en un momento y en un lugar para esta batalla particular. Estamos viviendo en una sociedad que cada vez es más atea, más se desprecia las cosas de Dios, las enseñanzas de Dios, la ley de su palabra, la moral. La cosmovisión judío-cristiana cada vez es menos influyente en la sociedad. En una sociedad donde se descarta a Dios, no podemos esperar que se valore la vida. No se valora la vida en el vientre, no se valora la vida cuando nace, no se valora la vida de los ancianos, no se valora la vida en medio de la crisis. Muchas de las alternativas primeras que vienen a la mente del ser humano es quitarse la vida. Pero Dios nos ha puesto en un lugar, Dios nos ha puesto en un momento particular para que a pesar de todas esas circunstancias nosotros podamos servir a Dios con excelencia y ser valientes para el Señor. Las batallas las vamos a ganar. Hechos 13:36, hay una frase ahí que quiero enlazarla con este mensaje, y habla acerca de David. ¿Por qué David fue tan influyente con esa generación, con esas personas que llegaron a la cueva? La Biblia dice en Hechos 13:36 que David sirvió a su generación. David sirvió a su generación. David
dice la palabra que él tomó como asignación personal. Él tenía un llamado de Dios. Él ejecutó en ese llamado de Dios y él sirvió a las personas que estaban a su alrededor caminando con él. ¿Estás sirviendo a tu generación? ¿Tú quieres ser excelente para Dios? Sirve a tu generación. No simplemente sirve a tu generación, sino también mira a la generación que se está levantando y sírveles también. Mira a los que vinieron antes de ti y sírveles también. Pero si queremos ser diferentes, nosotros no estamos para acostumbrarnos a la generación que se levanta, sino estamos para influir en la generación que Dios nos ha puesto. David sirvió a su generación, y cuando David, entendemos eso, que David dentro de su propósito era que todo aquel que Dios pusiera en su camino era acercarlos a Dios, entender que tenía un llamado y que ellos también tenían un propósito. Dígame usted cómo David pudo, dirigido por Dios seguramente, tomar todos estos hombres amargados, endeudados y afligidos de espíritu y convertirlos en valientes. Si no había una interés, una decisión, un deseo de perseverar, de no descansar hasta que estos hombres fuesen transformados por la presencia de Dios. Entonces, David sirvió con excelencia a su generación. Tú puedes servir con excelencia a la generación que Dios ha puesto alrededor tuyo. La generación no es simplemente edad, la generación también son aquellas personas que Dios pone en tu camino, aquellas personas que se encuentran contigo en la cueva, aquellas personas que se encuentran contigo en los momentos difíciles. Estuvimos hablando hace 2 semanas que siempre es un buen momento para influir en otros. David en la cueva, huyendo de Saúl. Por eso es que dije Primera de Samuel, porque esa historia está en Primera de Samuel. Pero en Segunda de Samuel ahora vemos el rey y las hazañas que se cuentan de esa temporada. En Primera de Samuel vemos a un David huyendo de Saúl. En Segunda de Samuel vemos a David con un ejército. En Primera de Samuel vemos a David huyendo de Saúl con un montón de amargados, afligidos en espíritu. En Segunda de Samuel vemos a un David, un rey, contando las hazañas de cómo personas se atrevieron a creer en el llamado de Dios. Y por eso es que David es tipo de Cristo. Y por eso es que estos hombres fueron transformados. La transformación que estos hombres sufrieron con David es la misma que tú y yo sufrimos cuando llegamos hasta Cristo. De la misma manera que estos hombres afligidos, amargados y endeudados llegaron donde David y fueron transformados, de la misma manera nosotros llegamos donde Jesús, amargados, tristes, afligidos en espíritu, y nos convertimos en soldados valientes. ¿Cómo sucede ese cambio? Sus propias vidas no eran sencillas, ni juntas ni individual, porque no es simplemente que era uno o dos endeudados, es que todo el que llegaba tenía un issue, tenía un problema. Así que imagínense, póngase ustedes, sin embargo Dios los llamó a que se unieran a David en la cueva de Adulam. Estos hombres se habían endeudado, no habían experimentado mucho éxito en el pasado, estaban heridos por sus fallas pasadas. Sin embargo, Dios los llamó a que se unieran a David. Estos hombres estaban llenos de amargura. ¿Tú sabes que en este tiempo una de las cosas más que más me impresiona es la amargura que hay en la juventud? Porque muchas veces se pensaba que la amargura es algo de las personas mayores, pero los jóvenes están amargados, odian la vida. Diga amén o diga ay. Ya no se valora la vida, están cansados y todo tiene que ver con la forma en que estamos viviendo, la adicción a la tecnología, ya nada satisface. Todo el tiempo tenemos que estar conectados online. La primera vez que llegan a tu casa ya ni te saludan, simplemente te preguntan, ¿hay internet? Déjame conectarme, déjame saber lo que está pasando, déjame ver quién subió fotos, déjame ver mi artista favorito. Y hay una amargura y una fricción de espíritu en la juventud de este tiempo. Ya no es algo de los mayores, de los que hemos vivido experiencias duras y que hemos acumulado tristezas por el abandono y por
tú sabes, los conflictos que uno tiene en la vida acumulados. Ahora es algo también de los jóvenes que no disfrutan la vida. Sin embargo, ellos se unieron a David. Ellos no estaban satisfechos con su vida, ni con la vida que le daba el rey Saúl. Sin embargo, se unieron a David en la cueva de Adulam. Y Dios los llamó. De la misma manera nosotros tenemos amargura, tenemos deuda, tenemos heridas, tenemos tristeza, pero cuando nos unimos a Cristo, algo comienza a cambiar en nuestro interior. Y de amargados, endeudados y afligidos, ahora somos valientes del Señor, valientes de Cristo, y podemos servir con excelencia. Yo no sé tú, pero Dios ha cambiado mi lamento en baile, como dice un salmo. Y mire que yo no bailo. Tengo 2 pies izquierdos, pero yo me muevo por dentro, en mi espíritu, en mi alma. Ah, Juan, tú tampoco, ¿verdad? Yo vi una foto de nuestro hermano Juan hace muchos años con esos discípulos de salsero que habían antes. ¿Se acuerdan? Con la peinilla, con la peinilla. Dios ha cambiado nuestra tristeza en alegría, nuestro llanto en gozo. Tenemos muchas razones porque nosotros éramos aquellos que en una cueva nos encontramos, en el momento menos esperado nos encontramos con alguien que nos dijo: tu vida va a cambiar. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Por eso es que David es tipo de Cristo. Cómo estos hombres transformaron en la manera en que nosotros somos transformados cuando nos encontramos con Jesús de Nazaret. Dígame, goce eso, diga algo, alabe al Señor, porque Dios es grande y Dios es maravilloso. Ahora a mí me preocupa que muchas veces nosotros nos quedamos en el gozo de la salvación. Y se nos olvida que Dios nos da un propósito para servirle. Y que ese servicio debe ser de la misma manera en que nosotros fuimos tratados por el Señor. Y en gratitud podemos servir a Dios con excelencia. Y me impresiona que Dios toma unas páginas, unas pequeñas páginas, tanto en este libro como en el de Crónica, para hablar de estos valientes de David. Que se atrevieron a hacer hazañas extraordinarias. Pero ¿qué significa ser valiente? Valiente significa, estoy hablando de ustedes ahora, significa mostrarse con valor y fortaleza ante las personas, las circunstancias y los problemas de la vida. Sí, mostrarse con valor y fortaleza es una cualidad mental. La fuerza es física, pero la valentía es de la mente. Hay mucha gente que son fuertes físicamente, pero en su mente tienen miedo, viven en temor, no tienen fortaleza. Valentía y fortaleza tienen que ver con la misma palabra en el hebreo que se usa ahí, dando a entender que nosotros tenemos una capacidad dada por Dios a causa de la transformación y de la obra que Dios ha hecho en nosotros, de ser valientes, no para mi causa. Ser valiente para mi causa es fácil. Ser valiente para la causa de aquel que me transformó, eso es lo que es más difícil. ¿Me siguen, hermano? Ser valiente para exigir mis derechos es fácil, porque son mis derechos. Pero ser valiente para yo dejar mis cosas a un lado y mis prioridades a un lado para ponerlas de Dios primero, porque Él fue el que me rescató, porque Él fue el que me encontró en el peor momento de mi vida y me transformó. Eso es ser valiente. ¿Están aquí, hermano? Y tenemos la capacidad de ese valor. Ser valiente se hace alusión a ser un guerrero, osado, sin temor en la batalla.
Y esta palabra no se usaba mucho en el Antiguo Testamento, a menos que se estuviesen refiriendo a un héroe de guerra, un valiente, alguien que ha peleado y venció. Tú y yo somos valientes del Señor. Tú y yo peleamos una batalla que en Cristo está gana si permanecemos en Él. Ser valiente, ser fuerte y robusto en la línea donde Dios me ha puesto. En la línea de batalla. Algunos soldados son de primera línea. Hablando espiritualmente, los pastores, los líderes son soldados de primera línea. Son los primeros que cogen los cantazos espirituales. Son los primeros que están en contacto, ya sea en oración o en conversaciones o en el trato con las personas que Dios ha puesto a nuestro cargo. Pero todos tenemos que ser valientes, tanto el soldado que está en primera línea como los que siguen después. Lo importante es que en la línea que Dios te ha puesto de batalla, tú seas valiente. Tienes que ser valiente en tu casa, tienes que ser valiente en tu familia, tienes que ser valiente como esposo, como esposa, tienes que ser valiente como empleado, tienes que ser valiente sobre todo como hijo de Dios, donde quiera que te pares, eres un valiente del Señor. Entonces hay varias cosas que te tienes que atrever a hacer si quieres ser valiente, que las vamos a sacar de ese pasaje que leímos. Ser valiente es ser atrevido para el Señor. ¿Cuántos quieren ser atrevidos? Amén. Espiritualmente para el Señor. Número 1. Servimos a Dios con excelencia cuando nos atrevemos a liderar a otros. Joseph Basebe, el Talmudita, principal de los capitanes. No se dice más nada de él, pero se menciona como uno de los valientes. Fíjese, principal de los capitanes. Ya sabemos que tenía 30 a su cargo, 30 jefes que David tenía, 30 capitanes. Era parecido como un general. No se menciona su super hazaña, no se menciona su milagro, se menciona simplemente que él fue un valiente porque se atrevió a liderar a otros. Hay un llamado especial para atrevernos a liderar a otros. A mí no me gusta mucho la palabra líder porque a veces la gente lo ve más por jerarquía que por función. Y tenemos que cuidarnos de eso. Pero la realidad es que todos, en el término sano de la palabra, somos líderes. Lideramos. Mostramos el camino. Dirigimos. Convocamos. Damos ejemplo. Explicamos. Instruimos. Enseñamos. Reunimos si es necesario. Planificamos. Oramos. Batallamos. Y llevamos la voz cantante en lo que hay que hacer. ¿Somos líderes o no somos líderes? Somos líderes en nuestras casas, somos líderes en nuestra familia, somos líderes en los ministerios donde Dios nos ha puesto, somos líderes cuando nuestros amigos están con nosotros. Dios nos ha llamado. Si tú quieres ser valiente del Señor, tienes que atreverte a liderar sobre otros. No estoy hablando de que te rindan pleitesía, eso no va con lo que Dios estableció. Estoy hablando de que asumas la responsabilidad que Dios ha puesto sobre personas que están cerca de ti. Quizás el que tiene la responsabilidad más grande de estos valientes que se mencionan, pero de quien menos se habla. ¿Verdad? Porque muchas veces el trabajo del líder no es simplemente a la vista de toda la gente que le gusta el liderazgo, pero no le gusta el trabajo de la partidora. Las llamadas que se hacen, las visitas que se hacen, las reuniones que se tienen, los conflictos con que se trabajan. Y esto es cierto para todo. La gente le gusta el doctor, el de la capa,
pero usted no sabe todo lo que el doctor tiene que prepararse y leer y estudiar para poder simplemente en 15 minutos darle un buen diagnóstico, porque ahora los doctores te ven 5 minutos y te dicen lo que tienes y se van. Pero no es la preparación que hay detrás. ¿Por qué? Porque yo quiero ser bien el liderazgo que hay en mi vida para bendición de otros. Y todas estas cosas, la Biblia dice en Romanos 12:8, el que preside debe hacerlo con solicitud. ¿Usted sabe qué significa eso? Hacerlo con esmero. Ay, voy para la iglesia, pastor, aquí estoy viviendo con mi familia, a ver si Dios me habla, a ver, yo vengo, ¿verdad? Yo hago mi parte, yo vengo aquí a ver si Dios toca mi vida y toca mi corazón, porque es que ya yo no sé qué más hacer. Qué esmero. Así con ese esmero se le transmite. Tú vienes a tus hijos, tú los ves igual de atrás. Estamos en la iglesia. No, el que preside debe hacerlo con esmero. ¿Y usted sabe por qué uno va a hacer un esmero? Finalmente, al fin y al cabo, ¿es por qué? Porque uno cree en la causa que uno tiene y que uno carga. Cuando tú crees en la causa del evangelio, tú le vas a servir a Dios con esmero y vas a liderar a otros con esmero. El que preside debe hacerlo con solicitud, dice la palabra. Así que es importante que te atrevas a liderar sobre otros. Aunque los otros sean difíciles, esa no es la excusa para no liderar sobre ellos. Endeudados, afligidos, amargados y como quiera, necesitaban un líder. Necesitaban a alguien que los presidiera. Necesitaban a alguien que les dijera: hermano, Dios está haciendo algo grande. Las cosas en el reino de Israel están a punto de cambiar. Ya Dios señaló a un rey. Ya Dios ungió a David. A Saúl le queda poco tiempo. Vamos a esperar. Vamos a creer que Dios, la hora está por llegar. Dios está haciendo algo grande. Y de momento la esperanza en estos hombres que no tenían ninguna comenzó a resurgir en el nombre de Jesús. ¿Te está entendiendo, hermano? Así que tenemos que atrevernos a liderar sobre el tema, sobre otros, sobre otras personas. Moody Goodman decía: hay que tener piel de cocodrilo y corazón de madre. ¿Se acuerdan que decía que tiene un corazón de cordero, corazón maternal, pero hay que tener piel de cocodrilo para liderar? Porque hay que aprender a dar y tratar de evitar que las conductas y las palabras de otros nos dañen el corazón. Y eso es difícil, que no somos fáciles. Es que yo no soy fácil. Yo no soy fácil. No soy fácil. Pero reunimos, convocamos, damos ejemplo, instruimos, enseñamos y lideramos a otros. Tienes que atreverte en el nombre de Jesús. Tus hijos, ellos no lo saben, pero tus hijos esperan que tú como padre asumas tu liderazgo con esmero. Tu esposa no lo sabe, o a lo mejor ya te lo ha dicho muchas veces, pero espera que tú y yo asumamos la responsabilidad con esmero. La iglesia quizás te lo ha dicho, pero esperamos que tú y yo asumamos la responsabilidad con esmero. Tenemos que ser atrevidos para el Señor. Número 2. Servimos a Dios con excelencia cuando nos atrevemos a pelear a pesar de la gran cantidad de enemigos a nuestro alrededor. La vida es una batalla, la vida es un conflicto. Tenemos a Dino Lernita que mató 800 hombres en una sola batalla. ¿Será eso posible? 800 enemigos en una batalla, solo. Solamente por la mano de Dios. O sea que nosotros siempre estamos evaluando las circunstancias a nuestro alrededor por la cantidad de enemigos que tenemos, por la cantidad de problemas que tenemos, por la cantidad de dificultad que es. Y si es muy difícil o si muchos se me oponen, nos desanimamos. Pero el que quiera ser valiente del Señor en esta generación
tiene que entender que no se trata de si las probabilidades están a mi favor. Se trata más bien de quién está peleando la batalla conmigo. Puede haber gente con grandes números alrededor tuyo. Puede haber gente con mejores habilidades. Puede haber gente que te supera. Las circunstancias pueden estar en tu contra. Pero si tú te atreves a hacer cosas para el Señor, hermano, tú vas a ser uno de los valientes que va a estar registrado en la presencia de Dios, como que sacaron fuerza en el momento de debilidad, porque le creyeron a Dios. Pastor, pero usted no ve el reino de las tinieblas, hermano. El reino de las tinieblas es grande. Yo no se lo voy a esconder. Es grande. Hay un mundo físico que se opone, un sistema de pensamiento secular que se opone a que usted pueda perseverar tranquilo y en paz y que nadie lo moleste. Pero también hay un mundo espiritual que tiene planes y asigna demonios para atacar al creyente, al verdadero creyente, porque el que no influye en nada siempre va a estar tranquilito. Diga amén o diga amén. Pero aquel que sabe que tiene un propósito de Dios y comienza a orar y comienza a buscar de Dios y a empaparse de su palabra, hay una asignación del enemigo. La Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del maligno, lo dice en Corintios. ¿Me sigue, hermano? ¿Están aquí? O sea, el reino de la tiniebla es grande, pero si viéramos el reino de los cielos, la palabra dice que el siervo de Eliseo en un momento dado se enfocó. Wow, son muchos los que están en contra de nosotros. Y la Biblia dice que el profeta lo escuchó y esto acá entre de boricua. Pero mira estoy parafraseando, ¿no? Sí, son muchos, pero déjame abrirte los ojos. Y la Biblia dice que le abrió los ojos y de momento él vio miles y millares de ángeles peleando la batalla con él. Entonces está lo que yo veo con mis ojos, está lo que yo experimento espiritualmente hablando, negativo, contrario, que se opone a mi crecimiento, que se opone a lo que Dios quiere hacer, pero está sobre todas las cosas, sobre todo eso, la voluntad de Dios y un ejército guerreando al favor del creyente y a favor de la iglesia del Señor, para que los valientes del Señor culminen lo que Dios le ha puesto en sus manos para hacer. ¿Usted me sigue, hermano? No se trata de ser racionales todo el tiempo. Hay que ser racionales, pero no se trata de ser racionales todo el tiempo, porque nosotros vivimos por fe. Hay veces que nuestra mente, con muy buena razón y con muy buena lógica, nos va a decir: tú no vas a sobrepasar esta adversidad, tú no vas a poder vencer al enemigo, porque nuestra mente, ese es su trabajo, sacar conclusiones. Pero nosotros no vivimos por la lógica nada más, nosotros también operamos en un principio de fe, en un principio de valentía. Y cuando yo me atrevo a tomar pasos para el Señor y me atrevo a pelear a pesar de la gran cantidad de enemigos que yo tenga, esos valientes experimentarán una victoria especial en su vida. Número 3, servimos a Dios con excelencia cuando nos atrevemos a servir con su espada y nos mantenemos firmes hasta el cansancio. Versículo 9, ese es Eleazar. Fue uno de los 3 más valientes. Fíjese que se quedó con David cuando todo el ejército se retiró. Tenían miedo, se retiraron, los dejaron solos. Pero la Biblia dice, versículo 10, algo que la ve ahí: se mantuvo firme y luchó con energía contra los filisteos hasta que el brazo se le cansó y la espada se le quedó pegada a la mano. Las cosas no están ahí por casualidad. Cuando Dios así como que es bien específico, nos debe llamar la atención. Obviamente
Yo quizás puedo decirte una razón médica. Hay varias condiciones médicas que por ejemplo, ocupacionalmente, hay personas que trabajan mucho con herramientas con las manos y el músculo se desarrolla una enfermedad y el músculo se detrinca en la misma posición que ellos trabajan. Se le queda aquí y hay veces que requiere una intervención médica. Quizás estaba tan cansado de usar la espada que el músculo se detrincó. Estas son cosas mías, estoy diciendo que esto es una explicación teológica. Y no podía abrir la mano de tanto que usó la espada y de tanta fuerza que hizo. Hace sentido porque dice que estaba cansado. Y usted sabe de estar todo el día blandiendo una espada y que tú terminas y viene otro, y termina y viene otro, y termina y viene otro. Pero sobrenaturalmente hablando, esa es la razón médica, pero sobrenaturalmente hablando, pudiéramos decir que fue Dios quien le mantuvo la espada pegada a su mano. De alguna manera, Dios le dio la fuerza para terminar su tarea. Yo estaba viendo esto y pensé en la tentación de Jesús. Jesús llevaba 40 días en el desierto. No fue al principio que el enemigo fue donde Jesús a tentarlo. Fue casi cuando estaba acabando el ayuno. Cuando se supone que estuviese más débil en lo físico, porque Jesús también le daba hambre, ¿saben? Él no fue en el primer día cuando todavía Jesús no tenía tanta hambre y su estómago estaba, tú sabes, listo para enfrentar las tentaciones que le iba a hacer. Convierte estas piedras en pan. Ahí me dicen que convierte estas piedras en pan. Porque a mí me gusta el pan. Si no es mantequilla, el Señor nos ayuda, ¿verdad? El Señor nos ayuda. Vamos a dejarlo ahí. Pero Jesús venció la tentación casi al final de su tiempo de ayuno, donde él estaba sometiendo su cuerpo a cansancio y a debilidad con un propósito supremo de tener una conexión especial con el reino de los cielos. Y la Biblia dice que el enemigo probó a Jesús. Y cada tentación Jesús la venció con la palabra de Dios. Fíjese, su batalla espiritual tenía la espada en su mano. No soltó la espada nunca hasta que terminó el ayuno. No la dejó de usar cuando enfrentó la crisis. No la dejó de usar cuando el enemigo se presentó en medio de su ayuno y en medio de su lucha espiritual. La Biblia dice que le dijo a Satanás en 3 ocasiones: el Señor tu Dios servirá. ¿Ve? Y le dijo otra vez en otra ocasión: no, yo no te voy a adorar a ti, tú adorarás al Señor tu Dios. Y continuamente Jesús combatió la pelea, la batalla que él tuvo con el mismo enemigo, con la palabra de Dios. Muchas de las personas tienen miedo en su vida espiritual porque su Biblia no está pegada a su mano. Muchas personas tienen temor en su vida espiritual porque han soltado la palabra de Dios, que es la que infunde aliento, es la que da vida y es la espada que corta cada problema en nuestros corazones. Eso es lo que el Señor ponía en mi corazón. Cuando perseveramos a pesar del cansancio, a pesar de lo que está sucediendo a nuestro alrededor de nosotros, decidimos terminar la tarea y perseverar hasta el final. El Señor, y nos mantenemos en la disciplina que el Señor nos ha puesto en nuestras manos para hacer, el Señor nos va a dar la victoria. La espada, su palabra y yo nos volvemos inseparables. Y eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven de este valiente. Usted quiere servir al Señor con excelencia. Usted quiere ser un valiente del Señor. Atrévete a servir con la espada de Dios, con la palabra de Dios. La palabra de Dios no es lo último recurso que yo me acuerdo cuando lo he intentado todo. No, es lo primero.
es la primera estrategia, es la primera arma, es lo primero que Dios usó. Cuando viene la duda, cuando viene la incredulidad, cuando viene la enfermedad, es la palabra de Dios. Lo primero que tiene que salir de mis manos. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Que la palabra de Dios y tú sean inseparables. Número 4, el que se atreve a servir con iniciativa, aunque se quede solo. Fíjense que había unos ahí que, dice la palabra, que se quedó defendiendo el campo. Versículo 11. Los filisteos se reunieron en Lehi, donde había un sembradío de lentejas. Había alimento allí, había cosecha pronto. El ejército otra vez se fue huyendo porque los filisteos fueron por 200 años personas que actuaron agresivamente contra los hijos de Israel. Dice la Biblia que Samá se paró en medio de ese terreno y lo defendió y derrotó a los filisteos y el Señor les dio una gran victoria. No se menciona más nadie, solamente una persona que dijo: este campo hay que protegerlo. Hay que protegerlo. Porque si nos atacan en este campo nos quedamos sin comida. Y muchos, en vez de pensar de esa manera, lo que hacemos es que se nos olvida que tenemos que guardar y proteger las cosas que hemos sembrado en el Señor. Lo que Dios ha hecho en tu vida tienes que guardarlo, tienes que protegerlo. No simplemente peleamos batallas porque el enemigo quiere vernos mal, sino también peleamos batallas para no perder las cosas que hemos alcanzado en el Señor. Porque no queremos volver atrás. No había más nadie. Yo lo que me dio para los lados. El ejército se fue. ¿Y quién va a proteger este sembradío que está aquí? Ah, soy yo. Quizás tú, de la misma manera, ves a nadie. Quizás tu cónyuge no quiere orar contigo, no quiere leer la Biblia. ¿Y quién va a proteger a tus hijos? ¿Y quién va a proteger las cosas que Dios ha puesto en tu vida? ¿Y quién va a proteger la paz que el Señor te ha dado? La va a hacer el Señor. Claro, la confianza está puesta en el Señor. Pero alguien tiene que poner límites, alguien tiene que decir: esta está fuera de los límites del enemigo, esto yo lo voy a proteger. Y eso fue lo que hizo con iniciativa. Él dijo: yo lo voy a hacer, yo voy a guardar este fruto. Yo estoy pensando, esta es una área clave de batalla que no podemos ceder. Y hay áreas claves en tu vida que tú no puedes ceder, que tú tienes que pararte. Tienes que guardar cada área de tu vida. Y lo vas a hacer con iniciativa. Lo vas a hacer aunque estés solo. Este es el tipo de personas que sirve aunque otros hacen huelga. Este es el tipo de personas que sirve aunque otros no estén en la misma línea que él, pero entiende que Dios le ha puesto en un tiempo y en un lugar, lo ha posicionado con un propósito. Los valientes del Señor no solamente están predicando, los valientes del Señor también están en sus casas inspeccionando la televisión, inspeccionando lo que se lee, lo que se escucha. Los valientes del Señor también están en las afueras, orando por su país, orando por su ciudad, para que Dios transforme nuestras vidas y transforme nuestras comunidades. Los valientes del Señor son aquellos que se paran y dicen: esta tierra Dios nos las entregó y no vamos a entregársela a nadie más. Dios nos entregó mi familia, Dios nos entregó esta casa, Dios nos entregó nuestros hijos, Dios nos dio grandes bendiciones y no vamos a permitir que el enemigo nos quite lo que Dios nos ha entregado. Los valientes del Señor creen que cuando nos ponemos a la causa y a la disposición de Jesús, Él va a traer el fruto, Él va a traer las conversiones, Él va a hacer los cambios.
pero no vamos a ceder nuestras posiciones para lograr esos objetivos. No vamos a cambiar nuestro carácter, no vamos a despreciar la santidad del Señor, no. Lo que hemos alcanzado ya, lo vamos a usar y lo vamos a proteger. No tenemos que usar métodos mundanos para alcanzar victorias cristianas. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Si usted piensa que para ser cool y que otras personas la acepten se tiene que vestir como el mundo, pues usted está usando un método mundano. Si usted piensa que para que otras personas la acepten tiene que hablar mal o maldecir, o tiene que escuchar X o Y música, o para que tus hermanos o tus amigos te acepten tienes que escuchar X o Y artista, por no mencionar el nombre, usted está usando un método mundano para amarse a usted mismo. No vamos a usar métodos mundanos para lo que Dios nos ha entregado. Vamos a pararnos en la brecha y vamos a creerle al Señor que su palabra nos va a seguir ministrando y guardando. Somos valientes del Señor. La victoria la dará el Señor. La victoria la dará el Señor porque le pertenece a Él. Con iniciativa. Miras para su lado y no ves a nadie, pero tú vas a proteger lo que Dios te ha dado. Número 5. El que es atrevido en su servicio a Dios. Con esto resumimos lo que estamos hablando. Hubieron 3 jefes que escucharon a David decir: tengo sed, quiero tomar de esa agua. Y David lo dijo, yo no sé si él estaba pensando en que alguien se la buscara. Por lo que vemos en el texto, no estaba pensando de esa manera. Simplemente expresó una necesidad en voz alta, un anhelo de su corazón. Y dice la Biblia que 3 hombres se fueron por la noche hasta Belén. Y allá irrumpieron en el campamento filisteo sin que se dieran cuenta. Pusieron su vida en riesgo simplemente para tratar de que su líder estuviese bien, satisfecho, contento, correr la milla extra. Si eso es algo impresionante, más impresionante es lo que David hizo. Y como que no hace sentido, y yo me quedé pensando y busqué varios comentarios, y gracias a Dios hay gente que había estudiado este texto anteriormente que nos pudo dar luz. Porque si estos hombres dijeron, vamos a traerle agua a David, no es un insulto que David la tire al piso después que ellos pusieron su vida en riesgo. O sea, ¿usted se lo hubiese tomado? Si yo voy de Mayagüez a Cagua y le traigo una piña colada, que usted el día anterior dijo, ay, quisiera una piña colada de Mayagüez. Sí, hay que botarla así. Agua, lo que sea, pero usted hizo un sacrificio porque usted escuchó a alguien ayer decir, yo quiero agua de Mayagüez, quiero una piña colada de Mayagüez. Y alguien dijo, yo voy a ir mañana a comprar esa agua y esa piña colada de Mayagüez y se la voy a traer y va a ser una sorpresa para él. Y estoy seguro de que cuando él vea, él se va a poner tan contento que se la va a tomar. Yo me la tomaría, porque ahora estamos en el Nuevo Testamento. Pero esto es una lección bien importante. Es una lección bien importante, escucha bien. Porque son cosas que nos enseñan. Quizás muchos habrían aceptado arriesgar sus vidas para llevar a cabo un servicio que beneficiara a todo el reino. Pero estos poderosos hombres estaban listos para enfrentar la muerte únicamente para complacer los deseos de David. Fíjate, estaban tan unidos a David por lo que había sucedido en la cueva que querían darle a él lo mejor.
Porque tú sabes, cuando Dios usa a alguien para bendecir tu vida, eso es una marca que se queda en tu vida para siempre. Pero esto no se queda ahí. Ellos fueron al campamento, tomaron agua del pozo que David quería y se la trajeron a David, y ese acto de devoción fue tan grande que David dijo: lo que ustedes acaban de hacer, yo no puedo tomarme esta agua, porque eso es tan grande lo que ustedes acaban de hacer, que quien único es digno de lo que ustedes acaban de hacer es Dios. El único digno por el cual podemos arriesgar nuestras vidas por una causa digna y valiosa es el Señor. Y esa es la lección que David estaba dándoles a estos tres valientes. No es por mi causa, es por la causa de Dios que ustedes tienen que tomar estos riesgos, estas iniciativas, ser valientes en la vida. Hay que estar cerca de los llamados por Dios. Pero esto me da también una lección, y es que Dios no simplemente vale la pena, sino que Él es digno de yo tomar riesgos. Él es digno de yo ser valiente. Él es digno de mi servicio. Tú quieres ser valiente del Señor, toma riesgo. Atrévete a ser obediente en un mundo que te pide ser obediente para servir a Dios. Pastor, es que si hago esto voy a perder dinero. Atrévete a ser valiente para el Señor. Sírvele a Dios con excelencia. Sírvele a Dios con alegría. Sírvele a Dios. Entregate completamente a Él. Amén. Señor. Fíjense, ¿entendieron? ¿Por qué David botó el agua? ¿Por qué David la derramó? Para mí eso ha sido una falta de respeto. Pero David entendía y estaba apuntando a algo más grande que él. Amén. David les enseñó ese día que esos riesgos, que único es digno de yo entregar mi vida completa hasta ponerla en riesgo para morir si es necesario, es aquel que está allá arriba. El Señor de señores, el Rey de reyes. Si servimos con esa actitud a David, ¿cuánto más el reino de Israel fue bendecido con esta enseñanza de que para Dios también, y para Dios con más razón, debemos tomar nuestras vidas y nuestras batallas con valentía para Él y solo para Él? ¿Usted está entendiendo, hermano? Entonces, Dios, ¿qué les dice hoy? Dios quiere que ustedes recuerden en esta mañana que ustedes son valientes. Y que para ser valientes hay que atrevernos a enfrentar nuestro enemigo. Y que para ser valientes tenemos que entender que Dios nos ha puesto en unas posiciones de servicio y de influencia para bendecir a otros. Dios nos ha llamado a ser valientes, valientes, valientes de verdad, no simplemente fuerza física. Estoy hablando de una fortaleza mental que da el Espíritu Santo de Dios. La fortaleza mental que ha tenido la iglesia durante siglos y siglos, que cuando es llamada en medio de momentos y de crisis difíciles y de persecuciones, la iglesia responde, porque nuestra causa no es tan importante como la causa de Cristo. Y cuando entendemos eso, todos nuestros pequeños reinos y nuestras pequeñas agendas, que son pequeñas comparadas contra lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, pasan a un segundo plano y la voluntad de Dios se hace más real en mi vida. Aquí hay gente que necesita recuperar y entender la posición de valentía que tiene en el reino de Dios. Y yo quiero orar por ti en esta mañana, tarde ya creo. Así que, en el nombre de Jesús, si tú entiendes que estás viviendo bajo temor, si entiendes que estás delegando tu responsabilidad en otro, como padre, como hombre, como líder, como alguien de fe, si tú entiendes que Dios te está llamando a asumir una posición ante los conflictos y las batallas en tu vida, una posición que no sea a base del temor, ni del miedo, ni del qué dirán, sino a base del llamado, el don, el depósito del Espíritu Santo de Dios en tu vida, de lo que Dios ha dicho de ti, pues
Si ese es tu caso, en el nombre de Jesús, me gustaría hacer una oración colectiva por ti acá al frente. Y en el nombre de Jesús, que el Señor se levante y pelee tu batalla. Entrega tu vida por su causa. Sé valiente para Él en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aquí están los valientes del reino. Aquí están los valientes.